Hola amigos desde Massachusetts, en un día muy frío desde Nueva Inglaterra. Soy Jennifer, bienvenidos a este espacio donde estudiamos partes de la Biblia. Hoy hablaremos sobre la carta que fue escrita a los Gálatas, porque como saben pueden existir muchos evangelios raros entre nosotros y por todo el mundo. Y para ayudar a aquellos que pues empiezan a seguir a nuestro Señor Jesucristo, decidí hacer este video para repasar esa carta y darnos cuenta cuál es la verdadera esencia del evangelio que nos dejaron los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la carta a los Gálatas es una carta que fue escrita por Pablo, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y hasta hoy en día esta carta permanece como un testimonio sobre la verdad de Cristo. Esta carta habla sobre la base o la roca de nuestra fe, la cual es la revelación dada por Dios sobre Cristo. Esto quiere decir que nuestra fe y la iglesia misma están construidas sobre la revelación de Cristo. Pues Cristo mismo es la roca de fundación. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribirla porque había muchas versiones raras del Evangelio después de la ascensión de Jesús. Por eso esta carta es muy importantísima porque contiene la verdadera esencia del Evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice en esta carta en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, él está diciendo, si alguien se expresa diferente a esta carta o a este evangelio, es considerado detestable ante Dios y es un espíritu de error y de anticristo o anatema. Hoy en día las versiones raras del evangelio siguen estando entre nosotros. Por eso deseo que no solo vean este video, pero también se congreguen y estudien esta carta con mucho cuidado y diligencia hasta que la entiendan. Bueno, sigamos. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 19, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En estos pocos versículos, Pablo describe cómo la revelación de Cristo es una experiencia espiritual que viene desde el cielo, desde lo alto. Pues la revelación de Cristo viene de Dios y no de la mente intelectual. O sea que la mente no se la puede inventar. Es por eso que la revelación de Cristo es dada solo a aquella persona que busca al Señor y le pregunta de todo corazón, ¿quién eres, Señor? Pues cada creyente llega a esta pregunta y la respuesta a esta pregunta lleva a la persona a un encuentro con Dios. Ese encuentro pues es la revelación de Jesucristo y es Dios mismo quien se presenta a nosotros en la persona de Jesús el Cristo y nos habla directamente a cada uno de nosotros. Pues llegar finalmente a conocer a Jesús es la primera experiencia cristiana. Y es porque finalmente hemos reconocido a Dios en Cristo
que podemos por primera vez tener opiniones sobre Cristo. La persona que ha reconocido a Dios en Cristo ya no tiene opiniones intelectuales o humanas sobre Cristo, sino que si habla de Cristo es porque oye de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús caminó entre nosotros, Él sabía que había muchas opiniones humanas de Él. Por eso en Mateo 16, versículo 13, Jesús les pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles le responden: unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, le dicen ellos. Yo encontré que en muchos comentarios bíblicos dice que Jesús les hizo esta pregunta para que su conciencia, la conciencia de los discípulos, fuera más allá de las opiniones humanas. O sea, que Jesús les hizo esta pregunta para que la revelación de Cristo entrara en ellos, pues sus apóstoles eran hombres apartados del resto por Dios, pues ellos conocían al Señor. Por eso el Señor Jesucristo guía a sus discípulos a la revelación de quién es el Hijo de Dios. Mateo 16:15 dice, Jesús dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Porque lo que el Señor Jesucristo sea para nosotros, de eso depende nuestra salvación. Por eso esta pregunta está dirigida a todos los compañeros de Cristo del pasado, presente y futuro, y es una pregunta dirigida a todas las generaciones, o sea, es una pregunta eterna, que siempre está presente en el mundo y en cada momento para cualquier persona que comienza a abandonar el mundo y a tratar de conocer a su Creador. Por eso hoy en este día le pregunto a aquella persona que quiere saber quién es el Señor, que comience a hacerse esta clase de pregunta y se pregunte: ¿y tú? ¿Y yo? ¿Quién digo que soy? ¿Que es Jesús? Por eso digo, aquel que comienza a buscar al Señor, pregúntate, tú que no conoces al Señor, ¿quién es para ti Jesús? Tú en lo más íntimo de tu corazón, no en tu mente, en tu corazón, ¿quién dices que es Jesucristo? El apóstol Pedro respondió así, Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dijo esto, Cristo le respondió en Mateo 16:17. Cristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora miremos los paralelos, pues Pablo dijo lo mismo en Gálatas, lo mismo que Jesús acaba de decir. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llevó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, la revelación de Pablo sobre el Cristo vino desde lo alto, desde el Padre Celestial. Pues ningún hombre puede decir: yo te revelé al Hijo de Dios. No, Dios mismo lo hace. Pues Dios entra en nosotros, así como entró en Pablo y en Pedro, por revelación divina en lo más íntimo de nuestro ser. Pedro le dice a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra de revelación, esa confesión, es la llave para descifrar
el reino de Dios es la llave para descifrar la Biblia. Sin esa confesión y esa revelación sobre Jesucristo, la Biblia no se puede entender. Y sin esa confesión sobre Jesús no puedes entrar al reino de Dios. Pues la Biblia dice que Jesús es la propia puerta del cielo. La respuesta de Pedro sobre quién era Jesús fue una verdadera revelación del Altísimo. Y digo esto porque Pedro no tenía el Nuevo Testamento. Él no lo había leído, no existía todavía, no podía ir al seminario a aprenderlo. Él solo tenía el Viejo Testamento. Él sabía que Cristo vendría de la línea de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá, de David, que nacería en Belén, pero no entendía todavía cómo Jesús iba a morir una muerte en la cruz por nuestros pecados. Pero sí conocía al Señor porque el Señor estaba entre ellos. Sin embargo, por el modo que Pedro contestó la pregunta de Jesús, podemos saber que el Espíritu Santo estaba iluminando su mente para que todos los versículos del Viejo Testamento comenzaran a tomar la forma del Hijo de Dios, el hombre que estaba hablándole en ese momento. Por eso Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Todos podemos ser un Pedro o un Pablo si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero también podemos ser un anticristo. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este versículo es muy importante hoy en día, porque existen tantas mentiras sobre Jesús. Muchos hablan de Jesús, pero no todos confiesan que Él es el Hijo de Dios. Por eso les digo hoy, y acuérdense, y que nunca se les olviden los próximos puntos que les voy a decir. Los que no confiesan a Jesús, como lo confiesa el Espíritu Santo, o las profecías, o el Viejo y el Nuevo Testamento, o los propios discípulos, o el propio Jesús y el propio Dios en la Biblia, están siendo engañados por espíritus de error y de anticristo. Por eso Jesús empezó por aquí, preguntándoles quién es el Hijo del Hombre. Porque la revelación del Hijo del Hombre no viene de un espíritu de error, sino viene desde lo alto del mismo Dios y de su Espíritu Santo. Y es esta revelación del Hijo lo que es la roca de fundación de la fe y de la iglesia. Por eso Jesús dice en Mateo 16:18, y yo también te digo, está hablando a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El fundamento no es Pedro, sino Jesucristo mismo. La roca es la revelación de Jesucristo dada por Dios. Y sobre esa roca, sobre esa revelación, Jesús edifica a su iglesia. Y tú y yo y cada uno de nosotros es esa iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, ni contra mí, ni contra nadie que tenga esa revelación sobre el Hijo de Dios. El demonio no te podrá vencer porque tú tienes la revelación del Hijo de Dios, y el demonio no puede vencer la revelación del Hijo que ha sido dada por Dios mismo.
¿La roca de Cristo hace caer a los que no creen en Él o edifica a los que creen en Él? Pedro no decía que Él era la roca, sino que Él enseñaba que todos somos piedras vivas edificadas sobre Jesucristo. Si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, ya no podemos decir que somos cristianos solo porque nuestro padre o madre o hasta nuestra abuelita nos llevaba a la iglesia. A veces hasta nos forzaban y no queríamos ir a la iglesia, sino que somos cristianos porque hemos confesado que conocemos a Jesús directamente, pues Dios mismo nos ha dado esa revelación y la hemos recibido en nuestro propio ser. Pues todo aquel que oyó al Padre viene al Hijo. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no tiene el Espíritu Santo viviendo adentro de su ser. Los que no tienen el Espíritu Santo solo tienen opiniones humanas de Cristo. Por eso la primera pregunta para todo aquel que busca a Dios es: ¿quién es Jesucristo para nosotros o para vosotros? Muchos dicen: Jesús fue un profeta de Dios, pero no fue el Hijo de Dios. Otros dicen: Él no murió por nuestros pecados. Otros dicen: Él no fue profeta porque, pues, Enoc no se murió. Elías no se murió tampoco. Para muchos decir que Jesús es el Hijo de Dios es una blasfemia. Pero todas estas opiniones humanas son conocimiento de la carne. Y la carne no sabe nada. La carne no puede revelar nada divino. La carne duda. La mente de la carne no discierne las cosas del Espíritu. De Jesús la mente dice: Jesús puede ser el Hijo de Dios, pero también no puede ser el Hijo de Dios. O sea, tu mente te habla de esta manera. Puede ser o no puede ser. Sí, no, tal vez, quién sabe. Así habla la mente en cada persona. Pero nosotros los creyentes conocemos a Jesús no por la mente de la carne, sino por el Espíritu Santo que vive en nosotros, el cual nos da una revelación del Hijo que viene del cielo. Y cuando esa revelación nos la es dada y la recibimos en nuestro ser, nuestro espíritu solo puede decir: sí, tú eres el Hijo del Dios viviente, y amén. Todas las dudas desaparecen. Pues hoy era mi deseo de que ustedes supieran que existe algo que se llama la revelación de Cristo a nosotros, que es una cosa íntima, pues Dios le revela a cada persona al Cristo. Es una cosa entre tú y Dios, la revelación de Cristo. Pero no quiero que se aíslen y lleguen a creer que solo ustedes tienen una revelación directa de Dios. Porque Dios no revela nada solo a un hijo. Cuando Dios revela algo a un hijo, tengan por seguro que los demás hijos lo saben y lo confirman. Cuando Saulo tuvo su revelación de Cristo, Jesús le dijo: yo soy Jesús. Y él estaba allí, solo él, oyendo lo que Jesús le decía. Y Pablo o Saulo le dijo: ¿qué quieres que haga? A Jesús le preguntó. Y Jesús le dijo: ve a Damasco, allí se te dirá
y fue su hermano espiritual, Ananías, quien le dijo que predicaría a los gentiles. Por eso les digo, acuérdense de esto. Dios le habla a todos sus hijos y nos enseña el mismo evangelio. Nadie puede decir, yo tengo un secreto del Señor que tú no sabes nunca. Dios le habla a todos sus hijos por igual. Bueno, amigos, con esto termino. Voy a terminar de la manera que Pedro terminó su carta a los Gálatas. Que Dios los bendiga. Y como dijo Pablo, a todos los que anden conforme a esta regla, a este evangelio, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Have a good week.